¿Tienen algo que ver la filosofía y la literatura? Respuesta corta, sí, mucho. Respuesta larga, ahora lo vemos. Yo creo que la primera cosa que tienen en común la filosofía y la literatura es la acción, el pensar. ¿Qué es pensar? Voy a intentar hacer este vídeo lo más ameno y entendible posible porque no os quiero causar dolor de cabeza, pero estoy segura de que casi nadie se para a pensar qué es pensar en sí. Porque decimos muchas veces, tengo que pensar esto, ya lo pensaré, déjame pensarlo. Y vale, muy bien, pero ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar en sí? Porque lo decimos tan a la ligera que parece que sabemos lo que es. Pero, ¿y si no? Yo, después de darle muchas vueltas a la cabeza, llego a la conclusión de que pensar es el sitio donde de verdad vivimos. Y os voy a poner un ejemplo. Esto es una pluma. Tú ves una pluma, yo veo una pluma. La misma pluma. Tonos dorados, un poquito de azul aquí. Una pluma. Pero yo, una vez que estoy viendo esta pluma, estoy recordando cuando mi abuelo las usaba. Estoy comparando esta pluma con el resto de la colección. Entonces, a lo que voy es que nosotros cuando vemos el mundo, no solo estamos viendo y lo estamos proyectando en nuestra mente. Estamos viendo, estamos recordando, estamos comparando, estamos imaginando, estamos pensando. Por eso digo que pensar es el sitio donde de verdad vivimos. Porque pensar es el mundo que nosotros estamos proyectando en nuestra mente, estamos percibiendo. Todo el mundo está viendo lo mismo, pero cada uno lo percibe de una manera distinta. Y os voy a hacer una confesión. Yo muchas veces pienso mucho y que estoy de todo menos cuerda por el simple hecho de plantearme siquiera qué significa pensar. Y hay veces que me siento un poco sola, porque digo, ¿quién más se para a pensar en estas cosas? Pues resulta que hace unos 2400 años, año arriba, año abajo, un ateniense que se llamaba Sócrates se hizo la misma pregunta. Entonces no estoy sola. Cuanto más lees a Sócrates, más te das cuenta de que debía ser una persona un tanto difícil de llevar, porque él tenía la mala o buena costumbre, depende de cómo se mire, de contestarte con una pregunta. Es decir, tú le preguntabas, o ni siquiera le preguntabas, tú decías, buenos días. Y él no te decía, buenos días, ¿qué tal la familia? No, él te decía, sí, pero ¿qué se considera bueno exactamente? ¿Qué es un buen día? ¿No? Y este tipo de cosas son las que suelen irritar a las personas, porque tú normalmente cuando haces una pregunta es porque quieres saber la respuesta, no porque quieres saber otra pregunta sobre esa pregunta que ya hiciste. Por eso digo que debería ser un poco agotador vivir con este hombre. Sin embargo, cuanto más lees a Sócrates, más te das cuenta de que él no hacía tantas preguntas para demostrar que sabía más que los demás, sino lo hacía porque él comprendía una cosa, y es que pensar no es la acumulación de respuestas, es no dejar de hacerse preguntas. Pero a ver, Alba, ¿qué tiene que ver todo este rollo que nos estás contando de pensar, filosofía, Sócrates con la literatura, con escribir una novela? Pues tiene que ver y mucho. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan dando un paseo, hay personas que piensan hablándole en alto a una pared y hay personas como yo, como los escritores y como los novelistas que piensan escribiendo. Al principio yo creía que escribir consistía en inventar una historia, un argumento, unos personajes. Con el tiempo te vas dando cuenta que no, y que simplemente consiste en pensar. Yo para desarrollar una idea necesito escribirla. No porque una novela o una historia tenga todas las respuestas, sino porque hay preguntas que son demasiado complejas para desarrollarlas
por sí solas y necesitas convertirlas en personas, en personajes en este caso. Aristóteles no es que le llevase la contraria a Sócrates, sino que más bien continuó lo que Sócrates pensaba. Y cuando lees a Aristóteles te das cuenta de que él no intenta enseñarte, él lo que intenta es entender al mundo y a las personas, ¿no? Y te transmite eso a través de sus escritos. Por ejemplo, él se preguntaba qué es la justicia. Y como filósofo se dedicó a intentar definir la justicia, a escribir un ensayo, un tratado sobre ello. Un novelista se pregunta qué es la justicia y no te escribe un tratado sobre ello. Lo que hace es escribirte una novela en la que un juez tiene que condenar a su propio hijo, ¿no? ¿Veis la similitud? La pregunta es la misma. Filósofo, novelista, misma pregunta. Solo utilizan una herramienta distinta. Uno escribe conceptos y un ensayo, otro te escribe una historia sobre ello. Pero es lo mismo. ¿Sabéis otra conclusión a la que llego después de darle vueltas a todo en esta vida? Es que pensar es muy cansado, muy agotador. Hay personas a las cuales yo a veces envidio, y es que esas personas viven, les pasa algo, lo sienten y siguen. Yo no, yo vivo, me pasa algo, lo siento, analizo qué es lo que estoy sintiendo, pienso si debería sentir otra cosa, si hice lo correcto, vuelvo otra vez a vivir en mi mente lo que experimenté ese día. Y después de todas estas vueltas, llego a la conclusión de que debería de pensar menos, porque me canso mucho y acabo muchas veces desquiciada conmigo misma. Lo curioso es que sospecho, y cada vez es más una afirmación que una sospecha, sospecho que precisamente así es como empezó la historia de la filosofía, dándole vueltas sin parar a todo. Luego tenemos a otra señora que llegó después de Aristóteles, después de Sócrates, mucho después, siglos después. Se llamaba Hannah Arendt. Hannah Arendt puso en palabras una idea que yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas, y por eso me llamó tanto la atención una frase que ella dijo. Ella dijo que pensar consistía en un diálogo silencioso con uno mismo. Una frase bonita, ¿eh? Después llegó el último señor del que vamos a hablar hoy, que se llama Borges. Borges escribía cuentos, pero no escribía cuentos para contar una historia, escribía cuentos para explorar una idea. Como si el cuento fuera un experimento sobre una pregunta distinta, ¿no? Daros cuenta si no de las fábulas, por ejemplo. Las fábulas nunca es una historia de, no sé, unos animales que hablan y te dan una lección de vida. No. Las fábulas intentan explicar algo que pasa en la vida real de manera sencilla. Pues esto es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre la filosofía y la literatura? Pues si no te habías dado cuenta hasta ahora, la diferencia es cada vez más pequeña. Porque un filósofo piensa utilizando ideas o conceptos y un escritor piensa utilizando personajes. En el vídeo anterior dije que un escritor no observa el mundo para encontrar argumentos, sino que lo hace para encontrar personas, porque somos mucho más interesantes las personas que los argumentos. Pues a esto me refiero. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo como el de la justicia con Aristóteles. Uno se pregunta qué es la libertad, eso que todo el mundo ha ido persiguiendo desde que el mundo es mundo. Uno se pregunta qué es la libertad, intenta definirla, hace un tratado sobre ello, y el otro se pregunta qué es la libertad y te hace una novela sobre alguien que se da cuenta de que sus decisiones vitales estuvieron condicionadas toda la vida. Otro ejemplo práctico, uno se pregunta qué es el perdón y te escribe
25 hojas sobre qué es el perdón, qué se considera perdonar. Y el otro se pregunta qué es el perdón y te escribe una novela sobre dos personas que llevan 30 años sin hablarse y se cuestionan si deberían perdonarse o no y retomar esa relación. Como veis, la pregunta es la misma, solo cambia la manera de expresarla, la herramienta. Y lo curioso es que ni el filósofo ni el novelista intenta ganar la discusión, ni tener razón. Los dos intentan simplemente como si fuera algo fácil, pero los dos intentan simplemente comprender el mundo, lo que les rodea. Por eso, cuanto más escribo, menos siento que una novela sea simplemente, otra vez, inventar una historia. Para mí es un lugar donde puedo pensar más despacio, ¿no? Donde las ideas dejan de ser abstractas y empiezan a tener un nombre, una voz, una consecuencia, empiezan a desarrollarse, a tener forma. Entonces, después de todo este rollo que llevo contando durante todo este vídeo, ¿cuál es la conclusión que saco? Que quizás esas cosas son las razones por las cuales nosotros a día de hoy seguimos leyendo obras que se dieron hace cientos de años atrás. Porque siempre se ha buscado lo mismo, no escapar del mundo en sí, sino intentar comprender, darle otra mirada, otro punto de vista al mundo en el que ya vivimos. Y para acabar, quiero volver a la misma pregunta que hice al principio y haceros otra más, porque sabéis que a mí me gusta dejaros pensando. La pregunta que hice al principio, ¿qué significa pensar? Pues sinceramente creo que no tengo ni idea. No tengo ni idea, creo que no hay una respuesta válida para qué es pensar. ¿Sabéis por qué? Porque hay preguntas que no necesitan una respuesta inmediata, lo que necesitan es que convivas con ellas durante toda la vida, o al menos el tiempo suficiente, para que tú las desarrolles a tu manera y para que te hagas más preguntas sobre esa pregunta. Y la pregunta que os voy a hacer es la siguiente. Decía Hannah Arendt, como vimos antes, que pensar era dialogar con uno mismo. Entonces, si pensar es dialogar con uno mismo, ¿no será que leer una historia, una novela, lo que sea, leer en general, es por unas horas dialogar con la mente de otra persona? ¿Qué pensáis? Y para finalizar sí o sí, ya de una vez por todas el vídeo, quiero daros las gracias por escucharme, porque escucharme implica, 1, sacar tiempo, 2, prestar atención y 3, tener el mismo interés en las cosas que tengo yo. Y la gente que me conocéis sabéis que mi intención no es hacerme famosa, ni mucho menos youtuber. Dios me libre de hacerme youtuber. Aunque bueno, se considera youtuber aquella persona que empieza a subir vídeos a YouTube, así que técnicamente podría serlo, pero bueno, no me quiero poner aquí a divagar. El caso, mi intención con estos vídeos, no es eso, hacerme famosa, es compartir mis cavilaciones, como yo las llamo. Por una razón muy sencilla, porque para mí esto es un oasis en mi vida. Yo vivo en un sitio, en un país, en el que se habla una lengua distinta a mi lengua materna. Y aunque no tengo ningún tipo de problema para expresarme y para decir lo que pienso en otros idiomas, no sé, hablo más o menos 5 idiomas, pues en esos 5 idiomas no tengo problema. Pero estas cosas tan, ¿cómo decirlas? Intensas, tan... No es intensa la palabra que busco. Estas cosas tan profundas las suelo pensar en mi idioma natal, que es el español, el castellano. Y para mí esto es como un oasis, porque yo a mi alrededor no tengo personas que tengan el suficiente nivel de esta lengua como para hablar sobre esto conmigo. Y me diréis, ¿puedes tú hablar en otra lengua sobre esto? Puedo, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque la lengua nativa de uno tiene un peso especial en las palabras que no tiene otra lengua. Porque sientes que, y de esto tengo un texto que casi nadie ha leído, más que nada porque no lo he compartido con casi nadie,
sientes que tu lengua natal tiene un significado no escrito, un significado implícito en las palabras, algo que no se dice, ese peso, esa intención, ¿no? No sé si me estoy explicando. Y esto pues es precisamente eso para mí, un oasis, una oportunidad de compartir estas cosas que yo encuentro tan interesantes como tema de conversación con gente que me va a entender, ¿no? Y con gente que efectivamente comparte los mismos intereses que yo. Por eso agradezco un montón que habléis conmigo, que os quedéis, ya no solo que os suscribáis o le deis me gusta o comentéis, sino el hecho de que os quedéis, el hecho de que habléis conmigo tanto en público como en privado, para mí significa muchísimo, así que muchas gracias. Y precisamente por eso voy a seguir subiendo vídeos. No me importa tanto si tiene más o menos visualizaciones. Obviamente eso a todo el mundo que crea contenido le importa mínimamente, ¿no? Pero no es lo más importante en este caso. A mí lo que me importa de verdad es transmitir estas cosas, ¿no? Por eso, gracias de corazón. Y nada, si os apetece, nos vemos en el siguiente vídeo.